quien no vive para servir. ¿Y quién la dijo? Ni idea. La Madre Teresa de Calcuta. Claro, alguien que materializa muy bien eso, materializó muy bien esto. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hay hay una realidad entre nosotros, y es que parece que hay una tendencia como muy constante que da luz a esta frase, y es la tendencia a querer ser servidos, no tanto a servir. Por eso Teresa de Calcuta decía que en últimas en esta frase, la vida es para servir. Si tú no vives para eso, entonces no sirves para vivir. Una frase bien bonita. Ahora nosotros creo que todos conocemos personas en el trabajo, en casa, personas que parecieran, ahí ya, ahí mejor, ok, personas que parecieran que el mundo gira siempre alrededor de ellas, ¿sí? Como que todas las circunstancias las acomodan para que funcionen a su conveniencia. Personas que tratan de controlar todo para que en última se pueda hacer a su antojo. Creo que todos tenemos cerca personas que constantemente uno puede ver en ellos cómo se preocupan por su bienestar y alegan, ¿cierto? Y reclaman que otros no están suficientemente atentos a sus necesidades, ¿cierto? Todos tenemos personas así. Ahora, espero que cuando hago esta lista, también te venga a la mente no solamente el compañero de trabajo, el vecino, tu cónyuge, tus hijos, sino que te venga a la mente tu espejo. Tu espejo. Porque, queridos, no es sino, solo se necesita las circunstancias específicas en las que tú empieces a sentir que algo es injusto contigo, que algo no te está favoreciendo lo suficiente en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en el matrimonio o en la iglesia, para que salga a relucir esa persona que estoy describiendo. ¿Sí o no? Solo se necesitan las circunstancias ideales, la tormenta perfecta, para que tú seas, como yo, esta persona que estoy describiendo. Una persona egocéntrica, que empieza a comportarse como que todo el mundo gira alrededor de ella, que trata de mirar todo bajo su conveniencia, a su antojo, que están pensando solo en su bienestar y que se enojan y alegan cuando las cosas no operan de la manera en que ellos quieren para su beneficio. Eso somos nosotros. Y espero que no te engañes pensando en que eso es otra persona, porque eso somos tú y yo. Simplemente que las circunstancias se den y ya. Y lo peor de todo es que nosotros tendemos a ser muy ciegos a eso. Y siempre pensamos que el problema ¿dónde está? En el otro, ¿cierto? Así que el tema del que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el servicio, tiene un antagonista, un gran tropiezo, que es nuestro egocentrismo, quizás hasta egocentrismo narcisista, ¿cierto? Por la gravedad en la que a veces alcanza nuestro corazón. Este es un mal que nos atañe a todos. Pero hoy vamos a ver no solamente al ejemplo que estamos llamados a seguir, sino también el recurso que tenemos para poder ser liberados de esto que es una esclavitud en nuestra vida. Hoy vamos a estar estudiando en Mateo 20 a Jesús
como siervo. Y vamos a ver su determinación, su claridad y su ejemplo. El anhelo de mi corazón y mi oración es que a través de este texto tú y yo podamos tener no solamente una claridad de cuál es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros en nuestra vida, en cualquier lugar donde el Señor nos ha puesto, sino que no solo veamos eso, sino que podamos ver también el recurso, lo que hace posible que nosotros vivamos una vida así, una vida como Jesús. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en ese tiempo? Padre amado, al vernos al espejo otra vez estamos despeinados, otra vez estamos desarreglados, otra vez nos damos cuenta que nosotros somos aquello a lo que juzgamos y señalamos en otros. Pero Señor, hoy que vamos a entrar a mirar el carácter de Jesús como siervo, te pedimos que transformes nuestra vida. Que literalmente, como esta frase de Teresa de Calcuta, nuestra vida se caracterice por eso, por servir. Porque hoy veremos a uno que dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Te pedimos que nuestra vida se caracterice así. Y si hay algo que quizás en nuestro epitafio, al final de nuestros días, cuando nos llames a tu presencia, queremos también que sea algo que nos caracterice, es eso, que servimos como Jesús. Te pedimos tu ayuda, porque este mal está tan arraigado en nuestro corazón, que en primer lugar es difícil verlo, y en segundo lugar es difícil cortar esta atadura de estar sirviéndonos constantemente para poder servir a los demás, sirviéndote a ti. Así que ayúdanos, por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús como siervo. Vamos a arrancar con nuestro texto en el versículo 17. Y vamos a ver la primera característica: la determinación a pagar el costo de servir. Mateo 20, versículo 17. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Esta es la tercera y última vez en la que Jesús habla de su muerte, pero esta, a diferencia de las anteriores en Mateo, es la que más claridades hace y más detalles nos da acerca de lo que Jesús está a punto de pasar. Al tomarlos aparte, ya no son multitudes, ya no son todos los seguidores, sino específicamente los 12, uno se puede sentir como que Jesús está preparándolos para su partida, básicamente preparándolos para enfrentarse a una vida sin Jesús. Jesús le explica a estos discípulos su sufrimiento que va a padecer en manos de los judíos y escribas, es decir, de los religiosos, y después sería entregado a los gentiles que lo burlarían, o sea, a los romanos. Les explica la muerte a la que se dirige, una muerte vergonzosa, de azotes y de cruz. Y por último, también les dice que hay una esperanza que Él persigue detrás de esto, y es la victoria en la resurrección. Nosotros sabemos por el relato bíblico que los discípulos no entendieron nada de esto. No sé si recuerdan por allá en Lucas, cuando se aparece el ángel a las mujeres, les recuerda que Jesús les había dicho exactamente estas palabras.
Entonces, en este punto, nosotros sabemos que los discípulos parece que eso les entró por un oído y les salió por el otro. No entendieron qué era lo que estaba pasando. Jesús, sin embargo, en este segmento, podemos ver que no hay como un diálogo con los discípulos, es decir, no es de doble vía, solamente una aclaración y una explicación. No nos dicen los discípulos qué dijeron, ¿cierto? No hay ninguna respuesta de parte de ellos, solamente Jesús explica esto. Y en esto es donde podemos ver la primera característica de Jesús como siervo, que es la determinación a pagar el costo que implicaba servir a los pecadores como nosotros. En estas líneas, uno nota que Él está preparado para sufrir, que está preparado para morir, para entregar la vida, pero también que tiene una convicción profunda de su victoria y de su glorificación. Ahora, aquí vemos en Jesús no solamente como una conciencia, sino una determinación, porque este es un plan doloroso. Si ustedes si se ponen a pensar, lo que anticipa Jesús que le va a pasar es algo sumamente doloroso, sacrificial y humillante. Ustedes recuerdan las descripciones de la crucifixión que vamos a ver más adelante en Mateo, como lo desnudan, le escupen, le pegan. Él sabe para dónde va y sigue avanzando, porque ¿vieron hacia dónde se está dirigiendo? Hacia Jerusalén. Esto es algo que Él está haciendo con conciencia de para dónde va y qué va a enfrentar. Este no era, mis queridos, un plan fácil, porque uno podría verlo como algo sencillo. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a entender cómo estaba enfrentando Jesús esta muerte? No solamente la determinación, sino que sabíamos que esto era el costoso por la oración en el Getsemaní. En Mateo 26, vamos a estudiarlo más adelante, si el Señor permite, Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El servicio siempre va a traer un costo de sacrificio consigo. Y lo primero que podemos verlo aquí es que Jesús, como siervo, sabe lo costoso que es servir y está dispuesto y determinado a cumplirlo. Y aún en la debilidad y en la fragilidad en la que Él quisiera, según su voluntad, cambiar de plan, la somete al Padre. Y como el Padre calla, Él entiende. Ese es el plan. Y camina siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El primer aspecto que quiero resaltar hoy de Jesús como siervo es su determinación. Y para nosotros entender esto, el servicio y la vida de servicio a la que Jesús nos llama siempre, siempre, siempre implicará esa sensación de sacrificio, que no va a ser fácil, pero hay un camino que Jesús nos mostró, el camino de la oración, una oración dependiente, una oración que se sujeta y se humilla delante del Señor. Pero el relato continúa en el versículo 20, mostrándonos otro detalle más de Jesús como siervo, que es la claridad de los propósitos que Él está persiguiendo al servir. Entonces, se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cuándo? Cuando estaban de camino a Jerusalén, apenas acaba de decir esto de la muerte y se acerca esta mamá con sus hijos. Y postrándose ante Él, le pide algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Y ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a Él, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos
y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser el grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos una mamá, y los comentaristas no se ponen de acuerdo en quién toma la iniciativa. Si es una mamá que quiere el bienestar de sus muchachos, o si son los muchachos los que están utilizando a la mamá para pedirle a Jesús. En todo caso, por A o por B, ellos son responsables. De hecho, la respuesta de Jesús nos deja ver que hay una mayor responsabilidad sobre ellos, no sobre la mamá. ¿Qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo gloria, honor. ¿Por qué? Porque en Mateo, en los capítulos anteriores, en el capítulo 19, ya Jesús les había dicho, si recuerdan, que iban a tener 12 tronos donde ellos iban a sentar. Pero estos dos no querían cualquier puesto. ¿Cuál querían? El de la derecha y el de izquierda. Son lugares de honor. Y parece que hay dentro de los discípulos esta sensación de siempre estar queriendo, buscando gloria. Porque de hecho en Mateo 18, ¿recuerdan que también le hicieron esta pregunta a Jesús? Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que uno ve en estos discípulos? Un anhelo de, nosotros vamos a estar, vea, montados. La respuesta de Jesús ante esta petición es: ustedes no saben lo que piden. ¿Por qué? ¿Ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Parece que Jesús aquí está mostrando que hay un costo de la gloria que habrá en el reino. Y ellos dicen, nosotros podemos hacerlo. Pero para poder entender bien esto, necesitamos entender qué es esto de la copa. ¿Dónde se refiere la copa directamente? En la oración del Getsemaní. Recuerdan, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa. Para entender el tema de la copa, uno sí ve en el texto, solamente en el texto, que es una copa como compleja de vivir. Compleja de tomar. La copa que el Padre le ha dado, dice Juan capítulo 18. Cuando Pedro le dice, no hagas esto. Dice, ¿acaso yo no voy a beber la copa que el Padre me va a dar de tomar? Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué es esa copa? El contexto directo nos dice qué es. Es su sacrificio. Pero ¿qué significa ese sacrificio? Para eso uno tiene que irse en el Antiguo Testamento a Isaías 51, a Jeremías 51, para poder entender que cuando Jesús habla de tomar la copa, está hablando de tomar la copa preparada con la ira de Dios sobre el pueblo que va a ser destruido. Cuando Jesús dice, ¿ustedes están dispuestos a tomar mi copa? Él, en su sacrificio en la cruz, estaba a punto de beber la ira de Dios, no por un pecado, ni por 2, ni por 3, ni por 100. El pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Él estaba a punto de beberla. Por eso dice, ¿ustedes pueden beber esa copa? No creo. Ellos dicen, sí, nosotros sí podemos. Y bueno, ciertamente ellos bebieron de ese martirio. Jacobo, ustedes recuerdan que Jacobo es apedreado. De hecho dice Hechos 12, perdón, ese es el otro Jacobo. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Sí? Y de Juan, estamos hablando de Juan, el escritor de Apocalipsis, que en últimas, ¿desde dónde escribió Apocalipsis? Desde la isla de Patmos, donde estaba exiliado por causa del Señor. Así que sí, bebieron la copa. Pero este costo del reino, me encantaría poder desarrollarlo, no tenemos tiempo para hacerlo. Pero quiero que ustedes estudien en casa pasajes como Isaías 53:12, Hebreos 2:9, Filipenses 2:9. En todos estos textos, uno ve que Jesús recibe gloria y exaltación a causa de su sacrificio. Yo se lo leo.
Por lo tanto, Isaías 53:12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contados. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa de el padecimiento de la muerte. Filipenses 2:9, el que se humilló y se rebajó, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ven el patrón? ¿Qué hay antes de la exaltación y la gloria? Sufrimiento, obediencia al Padre. En este marco es que Jesús aprovecha la oportunidad para coger a esos 12 discípulos y peinarlos de una vez. Porque el sentimiento que ellos tienen, los 10, es que de indignación. La indignación es ese sentimiento de enfado como que se provoca cuando un acto se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Es decir, ellos estaban enojados porque ellos también querían lo mismo. ¿Vale? Entonces no es que estos hermanos estaban muy malos, no, es que estos se les adelantaron. Estaban muy enojados, así que Jesús aprovecha esta oportunidad para discipularlos y hace una diferencia entre los gentiles o el mundo y un nuevo principio que gobierna sobre la iglesia que él está estableciendo. Y dice, no debe ser igual. En el mundo ustedes saben que los grandes y los gobernantes utilizan su poder para ejercer autoridad. Así que cuando Jesús dice esto, ¿por qué se los está diciendo? Porque le huele que por ahí va la cosa. Que estos discípulos quieren lugares de honor, ¿para qué? Para ejercer autoridad. Una distorsión de para qué es el poder. Pero él dice que entre ustedes, en esta iglesia que él está conformando, no debe ser así, sino que el que quiera ser grande y el que quiera ser el primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volverse el siervo de todos. Así que, en últimas, ¿cómo se concibe la grandeza en el reino? La grandeza viene del servicio sacrificial. Es lo que hemos visto hasta acá. Sacrificio y servicio. La grandeza del reino viene a través del servicio sacrificial. Ahora, como estos discípulos veníamos diciendo, nosotros también luchamos con esta idea de articular las cosas y las circunstancias a nuestro favor. Es decir, nosotros también buscamos ser servidos. Y de hecho, si ustedes piensan en los anhelos que tenemos en el corazón, a veces de progresar en la vida, no solamente es económicamente, sino que una de las ambiciones grandes del ser humano es el poder. Porque el que tiene poder es el que controla las cosas. Es al que le sirven. Esta distorsión que los discípulos tenían es una distorsión que yo creo que nosotros podríamos asumir, también está en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la propuesta de Jesús para ellos? Entre ustedes no debe ser así. ¿Pero por qué? ¿Notaron el por qué? Dice el versículo 28. Así como las cosas no deben ser igual al mundo entre ustedes en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando uno ve este texto, uno de los textos que inmediatamente, Filipenses 2, cuando dice que nos amemos, que tengamos la misma unidad, que tengamos la misma mente de Cristo, quien siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrar, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Pero quizás cuando hablamos de grandeza puesta al servicio, el texto por excelencia es ¿cuál? Cuando vemos a Jesús ¿con qué? Con una toallita amarrada en la cintura. Por allá en Juan capítulo 13, lo puedes estudiar en la casa. Dice Juan,
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, listo, para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y sigue desarrollando Juan capítulo 13, que sabiendo que todas las cosas le habían sido entregadas, toma una toalla y va a lavar los pies de los discípulos. Versículo 13 y 15, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Oiga eso, él sabe quién es. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes les hagan. Cuando Jesús habla de así como yo vine, no a ser servido, sino a servir, constantemente les dio ejemplo de que la grandeza y el poder es para servir. Qué paradigma tan contradictorio en nuestra cultura, ¿no? Tan contradictorio. ¿Cómo se ve la grandeza en el reino? Cuando sabemos quiénes somos, lo ponemos al servicio del Señor, al servicio de otros. El tercer elemento que vemos en Jesús, la constancia de su ejemplo. Recuerden que hasta esta altura, Jesús ya dijo la última vez que iba a morir, ya explicó hacia dónde iba, ya les explicó el propósito de su servicio, y ahora Él está caminando al lugar de su crucifixión. ¿Listo? Está a unos días de morir en manos de los pecadores. Y eso es muy importante para entender este relato. Versículo 29. Al salir de Jericó, sigue de camino a Jerusalén, una gran multitud siguió a Jesús. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más aún, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Uno consciente del sufrimiento que le espera adelante, de que el tiempo se acabó. ¿Cómo estás emocionalmente? Muy cargado. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en Getsemaní nos dice que su alma está afligida hasta la muerte. Es decir, no es como Jesús, no, listo, eso hay que hacer. No, yo lo hago. No, Él está sufriendo por hacer la voluntad de Dios, para servirnos a nosotros y dar la vida en rescate por nosotros. Y está con determinación caminando hacia el lugar de su crucifixión, hacia Jerusalén. Y dos ciegos están gritando. Uno piensa en este momento, particularmente cuando nosotros nos cargamos mucho en la vida, estamos muy estresados y angustiados por lo que nos avecina hacia el futuro. Uno no piensa en nadie, ¿sí o no? Uno no tiene mente para nada. Pero Jesús escucha a los que otros están callando. ¿Y qué es lo que hace? Se detiene, para su agenda, los llama y les dice, esto es una pregunta de siervo, ¿no? ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? ¿No les parece?
Pregunta de siervo: ¿cómo les puedo servir? ¿Qué quieren que yo haga con ustedes? Y aquí hay mucha belleza. Por eso les digo que el contexto es muy importante. Porque si fuera en cualquier momento, en el inicio del ministerio, bueno, está bien. Pero estamos acercándonos al final de su ministerio. El grado de conciencia del dolor que se le avecina. Y él para su agenda para preguntar una vez más a dos personas que una multitud quieren callar, que una multitud consideran como con los niños que es un estorbo en el ministerio de Jesús, que no le ponga otra agenda. Él para y con la pregunta del siervo se acerca: ¿qué quieres que yo haga por ustedes? Ahora, es una pregunta muy curiosa, ¿no? Porque cuando se acercan dos ciegos, creo que uno lo piensa y uno es como que, claro, la petición es evidente. Así cuando hay un paralítico o cuando hay un leproso. Es como, ¿por qué Jesús pregunta eso? Y aquí hay algo que algunos autores han desarrollado de la importancia de la oración. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía qué necesitaba? No sabía. Pero hay algo en esta relación con Dios en la que Él quiere escuchar nuestro corazón, expresar lo que nosotros necesitamos de Él. Y es hermosa la compasión con la que Él llega y los toca y los sana. ¿Por qué? Porque fue movido a compasión. En este encuentro, uno puede ver cómo el corazón de Jesús, este corazón del siervo que estamos analizando hoy y estudiando, se detiene en los momentos más difíciles de su vida. Se detiene, para su agenda, llama por nombre, escucha a los que no están siendo escuchados, peor aún, a los que están siendo acallados, y escucha su clamor y les sana. Ahí vemos un ejemplo práctico del alcance, que no solamente el servicio de Jesús es su muerte en la cruz, sino que constantemente Él estaba sirviendo en todo lugar, porque eso era para lo cual había venido. Yo vine para servir, no para ser servido. Ahora yo quisiera llegar, al ver esta imagen grandota, de quién es Jesús como siervo, volver un poco al problema que vimos al principio. Quiero que veamos por qué ver a Jesús como siervo es relevante para nosotros hoy. Ustedes recuerdan el problema que hablamos en el principio, que nosotros, cuando nos vemos al espejo, con las circunstancias ideales, nos convertimos en ese tipo de persona que no vive para servir, sino para ser servido, que articula las cosas a su antojo, que se vuelve egocéntrico. El problema que trata Jesús en Jacobo, Juan y su mamá es justamente el mismo problema que necesita ser tratado en nuestro corazón. ¿De qué? Nosotros no solamente queremos ser servidos, sino que también tenemos una distorsión en nuestra visión de la vida. Que en últimas, esta vida y la gente alrededor debe cooperar para que yo esté bien. Pero también tenemos una distorsión frente al poder, de que el poder es algo que anhelamos para estar como señores, como amos. Y Jesús aclara que el poder es para servir, es para salvar, es para rescatar. Que el poder se nos ha dado para salvar a otros. La propuesta de Jesús está marcada por su propio ejemplo, pero por su propio sacrificio también. Como vemos en ese versículo 28, la clave es: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí, mis queridos, es donde yo quiero hacer una distinción en dos cosas. Cuando nosotros vemos estos textos, yo espero que tú, como yo, tengas una admiración más profunda por lo que Jesús hizo, por cómo Jesús es. Porque de hecho dice el libro de Hebreos
que hasta el día de hoy Jesús sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Es decir, hasta el día de hoy Jesús te sigue sirviendo a ti y a mí. Hasta el día de hoy, intercediendo por pecadores como nosotros. Sin embargo, el texto no solamente nos da un ejemplo, porque si uno pensara en el ejemplo, uno diría, uy, bueno, entonces ya sé que el llamado de Jesús para mi vida es que yo no debo estar pensando solamente en mí mismo, sino que debo empezar a servir a los demás. Y entonces uno empieza a hacer como una agenda de, bueno, voy a aplicar esto así, así y así. Sin embargo, lo que nos muestra el texto es que nosotros tenemos una profunda esclavitud. Y quiero que en este punto pienses en este tema del servirte a ti mismo como un grillete que tienes atado en tu pie. Por más que tú quieras, no te puedes ir de ahí. Eso está atado en tu corazón. El egocentrismo, el servirte a ti mismo, el buscar tu conveniencia, en la mañana todas las cosas para tu antojo, el tratar de controlar todas las circunstancias de tu vida, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tu trabajo, en general, la quieres dominar. ¿Por qué? Porque tu corazón se volvió el centro del mundo. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, no, yo sí sirvo a mucha gente. Mis hermanos, mira, yo, como les digo, todo el tiempo estamos en consejerías. Y todo el tiempo lucho con mi propio corazón. Así que me doy cuenta de eso muy fácil. De que solo falta la circunstancia ideal para que sea evidente cuán egocéntricos somos. Quizás sí, hacemos cositas bonitas por algunas personas. Y gracias a Dios por eso. Pero yo quiero apuntar a este patrón pecaminoso y destructivo de nuestra vida. Porque mis queridos, en últimas, ¿por qué es el mal? Sino que es ese deseo de que yo quiero ser como Dios. De hecho, la trampa está desde Génesis capítulo 3. Desde allá está la trampa. Ustedes pueden ser como Dios. Ponerte primero a ti. Eso está ligado a nuestro corazón. Y aquí hay un término en este texto, en el versículo 28, que es la clave para ti y para mí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Primero. En segundo lugar, y para dar su vida en rescate por muchos. El término literalmente en griego hace referencia a lo que paga una persona para liberar a alguien de la esclavitud. Eso es rescate o redención. Lo que Jesús está haciendo no es solamente mostrando cómo es que somos llamados a vivir, sirviendo a sus discípulos tercos y necios que solamente quieren el poder y aún así les enseña, sirviendo a estos hombres invidentes y los ama con compasión, los escucha, los llama y le transforma sus vidas. No solamente es un ejemplo, sino que saben que es lo más hermoso, que es poder. Porque cuando Jesús dice que Él viene a dar su vida en rescate, quiere decir que hacia el lugar donde Él se dirigía, que era al madero, para cargar el pecado tuyo y mío, no solamente era el perdón de tus pecados, como que bueno, aquí está mi lista, y Dios al ver el sacrificio de Jesús dice, listo, ya Él los pagó, estamos a paz y salvo. Sino que otra cosa que pasa en la cruz es que el Señor revienta, acaba el poder del pecado sobre nuestra vida. Que nosotros ya no tenemos un grillete, ya no estamos esclavos al mismo patrón de vida, sino que ahora nosotros somos libres de la esclavitud, porque en su sacrificio eso también pasó por ti y por mí. Y lo veníamos hablando esta semana con mi esposa. Creo que tenemos que ser más conscientes de esto, que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Jesús, no solamente tenemos paz con Dios, sino que Él también nos confirió poder para decirle no a los patrones pecaminosos de tu vida. Ya no tienes que ser esclavo de estar sirviéndote a ti mismo, porque sabes que eso es profundamente nocivo para ti
y destructivo en todas tus relaciones. Cuando tú te pones primero y buscas primero tu conveniencia, eso es profundamente destructivo para ti. Así que gracias al Señor, es que nosotros también somos libres para vivir una vida diferente. Por eso les digo, Jesús no solamente nos dio un buen ejemplo, porque si solamente fuera un buen ejemplo de servicio, podríamos poner a cualquier persona, hasta Teresa de Calcuta. Pero solamente uno dio su vida para cortar el poder que domina tu corazón y el mío. Y ese fue Cristo. Él revienta esas cadenas, paga el rescate con su cuerpo, con su sangre derramada, para comprarnos para Él mismo. Y ahora por su Espíritu en nuestra vida, nosotros podemos decirle no al pecado. Como lo dice Gálatas en el capítulo 5, como lo dice Romanos en el capítulo 7 y 8. Le podemos decir no al pecado. Ya no tienes que vivir igual. Pero eso solo si tú te has rendido a Cristo. Porque si no tienes una relación con Jesús, vas a tratar constantemente de estar sirviendo a otros y dándote cuenta de lo complejo que es eso. Y de lo impotente que eres para poder en verdad servir cuando es difícil, cuando es costoso, cuando te cuesta sacrificio. Concluyendo, quisiera invitarles, y les puse aquí unas preguntas que me parecen que pueden ser muy útiles en tu devocional, en tu estudio en casa de la palabra. 3 preguntas que creo que la predicación y nuestros devocionales siempre nos deben llevar: arrepentimiento, fe y acción. Al pensar en este modelo, en este ejemplo de Jesús como el siervo, ¿de qué debemos arrepentirnos? Y yo quisiera bajar ahora lo que hemos estudiado de Jesús y su llamado para nuestra vida, bajarlo a nuestro corazón. ¿En qué áreas de tu vida tú estás peleando por ser servido? ¿En qué relaciones es donde más aparece ese alegato de justicia? Porque quizás por ahí vas a encontrar las primeras invitaciones del Señor para que transformes tu corazón como el corazón de un siervo. Ahora, pensando en el poder que tanto anhelamos para ser servidos, quizás deberíamos preguntarnos en esta instancia, ¿cuáles son los lugares de honor? Lugares de honor que Dios ya te dio. ¿Sobre quiénes te puso? Hombres, sobre esposas, hijos, sobre hogares, jefes sobre empleados, emprendedores sobre empleados, lugares que tienes en tu familia. Y la pregunta atrás es, ¿cómo podría ser tu lugar de honor, tu liderazgo, un liderazgo para servir? ¿Qué implicaría eso para ti? Y quiero que lo medites un momento. Y si hay algo en lo que tú sientes que estás sirviéndote a ti mismo y que estás utilizando mal los lugares de honor que Dios te ha concedido, quiero invitarte a que te arrepientas delante del Señor. Si tu vida no evidencia la actitud de Jesús, nuestro deber es arrepentirnos. Pero cada palabra siempre tiene este componente también de fe, algo que nos invita a creer. Porque si esto fuera solamente por nuestros actos de mira, tienes que hacer esto y no puedo hacerlo, sería sumamente desconsolador. Pero aquí el texto trae muchísimo para lo cual nosotros podemos aferrarnos, recursos que hay para personas egocéntricas como nosotros.
Porque nos dice que nosotros éramos esclavos de esa vida egocéntrica. Pero gracias a que nos arrepentimos delante del Señor y abrazamos su sacrificio y le pusimos como Señor de nuestra vida nuevamente. Cuando eso sucedió, cuando rendiste tu vida a Jesús, también no solamente se canceló la deuda, sino que también se quitó el poder del pecado sobre ti. Y hay una verdad que tenemos que recordarnos constantemente. Si tú eres un seguidor de Jesús, yo ya fui rescatado del castigo del pecado, pero también fui rescatado de la esclavitud, del poder del pecado. Yo ya no tengo que seguir este patrón en mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo me liberó. Y no sabes cuánto siento que como creyentes tenemos que recordarnos eso constantemente en nuestra vida. Que ya Él nos ha dado, como dice la segunda carta de Pedro, nos dio todo lo que necesitamos para vivir la vida justa en el momento en que llegamos a conocer a Jesucristo. Dios te dio todo lo que necesitas. Tú puedes seguir la voluntad de Dios. Tú puedes decirle no al pecado. Ahora eres libre, no para servirte, sino para aplicar ahora tu vida a vivirla según la voluntad de Dios. ¿Que cuál es? Servir como Cristo. Ahora puedes estar dispuesto a pagar el costo, a tener esta claridad del propósito de tu vida, pero también a anhelar con ansias, como lo vemos tantas veces reflejados en el Nuevo Testamento, ese anhelo de que el sacrificio vale la pena, vale la pena. Como dice Pablo en la segunda carta de Timoteo, por ahí en el capítulo 4, yo ya estoy listo para ser presentado como una ofrenda de libación a Dios. ¿Me espera qué? La corona. Pedro, lo mismo, me espera la corona. Juan, lo mismo, me espera la corona. Primera de Pedro, lo mismo, me espera la corona. Hay como una gloria mayor, como dice este pastor John Piper, si hay como un hedonismo cristiano, pero no es un hedonismo que busca servirse a sí mismo, sino como que tiene unos anhelos más grandes de la recompensa que viene de Dios a través de nuestro servicio a Él. Acción. ¿Qué nos invita a hacer este texto? Y quiero terminar con estas dos acciones concretas. Porque el texto muestra no solamente a Jesús como el ejemplo, sino que creo que también tenemos en estos dos ciegos un ejemplo a seguir. Porque estos hombres entendieron su condición. Aunque eran invidentes, ellos vieron más que todos los religiosos. Hubo algo en ellos, en su condición, que lograron entender que lo único que podrían clamar a Jesús era misericordia. Y Jesús los llama y los sana. Pero algo que nos dice este texto muy bonito es que los siguieron, se convirtieron en discípulos de Jesús. Y yo quiero invitarte a ti, si sientes que tu vida todavía no está rendida a los pies de Jesús y estás viviendo en carne propia las consecuencias y la destrucción de la esclavitud a tu pecado, yo quiero invitarte a esta esperanza que Jesús entregó su vida para poder darte a ti y a mí. Yo quiero invitarte a que como estos ciegos, tú también clames al Señor, ten misericordia de mí. Mis queridos, yo sé que el patrón de servirnos a nosotros mismos, quizás a esta altura de la vida, ya ha traído mucha destrucción. Porque ha quebrado relaciones, porque ha dañado personas, porque te está consumiendo a ti. Y quiero decirte que hay esperanza para personas como tú y como yo. Pero como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y espero que hoy tú te des cuenta de eso. Por eso te puse esa trampa en la introducción, para que te dieras cuenta que tú también eres así. Y quiero invitarte a que como estos ciegos, vengas a Jesús y
pida su misericordia, porque Él vino para eso, para liberarte y para darte vida y una vida nueva. Pero venir a Él siempre implicará que lo comienzas a seguir. Y espero que hoy sea un día donde tú digas: Señor, yo quiero seguirte en todo lo que tú me pidas. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi ceguera y aún te entrego mi corazón en todas las cosas nocivas que hay en él, en todas las cosas destructivas que ha generado. Dame una nueva vida en tu sacrificio. Pero la segunda aplicación quisiera dárselas a aquellos que por conocimiento propio sé que están hoy sirviendo de forma sacrificial. Porque sé que muchos acá están negándose a sí mismos, están renunciando a muchas cosas en su vida, están sacrificándose por amor a otros, por servir a otros. Papás, mamás, que literalmente sienten que están entregando su vida por otro. Esposos, esposas, que sienten que están sacrificando su vida por otros. Hijos, hermanos, consiervos. Y quisiera darte un aliento especial que aparece en la carta de Hebreos, en el capítulo 12, para que tú perseveres. Si el sacrificio que estás haciendo para glorificar al Señor como Jesús y para amar al prójimo como Jesús está representando algo costoso para ti. Por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es mi oración por ti. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando así la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mis queridos, pongamos nuestros ojos en Jesús. Él sabe que vivir la vida de siervo es costoso, pero hay un galardón, una recompensa, una ayuda oportuna que Él está dispuesto a darte por el sacrificio que cueste obedecer a Dios, honrar a Dios, amando a tu prójimo, tus hijos, tu cónyuge, tus hermanos, hermanas en la fe, tus trabajadores, tus jefes, cualquiera sea el lugar en el que sabes que Dios te está llamando y pidiendo servir sacrificialmente. Recuerda que hay uno que lo hizo posible, que prometió acompañarte y que ha prometido recompensa para ti. Padre, queremos darte gracias por Jesús. Gracias por hacer posible reventar este ciclo dañino, pecaminoso, destructivo del egocentrismo. Gracias por liberarnos, por pagar el precio del rescate. Y gracias porque ahora tú dices que tu Espíritu nos empodera, que tú nos diste todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida que tú mandas. Ayúdanos hoy como Jesús a vivir en cada relación que tenemos, aún especialmente las más difíciles, las más complejas, las más costosas, de una manera que te glorifique a ti, en obediencia, atendiendo tu voz más que nuestra voz, más que nuestros alegatos de justicia. Ayúdanos a glorificarte, Señor, haciendo lo que nos pides hacer. Pero también ayúdanos a amar como tú, Jesús.
amando personas que no eran dignas, amando personas tercas que no entendían, amando personas que en los capítulos siguientes lo van a abandonar, lo van a traicionar, lo van a dejar solo. Ayúdanos también a amar a los que son difíciles de amar, como nosotros lo hemos sido para ti. Gracias por tu gracia, porque en verdad el llamado a ser siervos es algo que ya hemos recibido de parte de ti. Ahora sabemos cómo hacerlo y ahora tenemos el poder para hacerlo. Redime, Señor, nuestra vida, redime nuestras relaciones, redime lo que está quebrado, lo que hemos dañado por nuestro pecado. Restáuralo, matrimonios, hogares, relaciones familiares, relaciones laborales, las relaciones dentro de la iglesia, restáuralas, Señor. Ayúdanos a vivir esta vida que nos llamas a vivir, una vida con forma de cruz, que también anhela una recompensa y una gloria que tú prometes. Fija nuestros ojos hoy en ti y trae una esperanza nueva y un ánimo nuevo y una fuerza nueva, el recurso que necesita quien ha venido caminando este camino difícil del amor sacrificial. Que puestos los ojos en Jesús esté su esperanza, esté su gloria, esté su galardón, porque de ti es que viene la recompensa, en el nombre de Jesús. Amén.